Vamos a empezar. Bueno, bienvenidos, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta sesión de jueves por la mañana, jueves 8 de enero. Vamos a tener una clase acerca de la huella de carbono corporativa. Ahorita les vamos a presentar a la instructora, a Melissa, y yo les voy a también le voy a ceder la palabra a mi compañera Evelyn Rivera, que está aquí conmigo. Mi nombre es Fernando Maldonado y yo represento a Lubia Consultores. Somos una empresa de consultoría que brindamos servicios de asesoría y gestión en temas de gestión ambiental, de medio ambiente, de protección civil, de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, antes de iniciar les quiero platicar que más adelante les voy a comentar sobre un programa de formación, un diplomado online que tenemos, que es el quinto año consecutivo que vamos a realizar. Y les platicaré sobre los temas que vamos a ver en el diplomado. Ahorita nada más les quiero dar un adelanto, también en lo que se conecta más gente. Les vamos a compartir este calendario, pero bueno, en abril iniciamos el diplomado. Les vamos a pasar también una presentación donde viene toda la descripción de las fechas del 18 de abril al 18 de noviembre. Los horarios, las clases son los sábados, salvo dos clases que no son en sábado, pero el resto de las clases son los sábados de 9 a 1, algunas son de 9 a 3, en algunos temas que son un poquito más largos. El diplomado consta de 15 módulos que se van a dividir en 18 clases, y es un acumulado de 100 horas aproximadamente, y todo el diplomado es en modalidad online y se puede cursar en directo, así como estamos ahorita, o se pueden tomar las clases también de forma asincrónica, grabadas. Aquí viene en la presentación, viene cuáles son los entregables, qué tipo de constancia les entregamos, qué tipo de seguimiento y asesoría les brindamos durante todo el periodo, nuestra garantía que ofrecemos, y vienen los temas que vamos a ver durante el ciclo. Son 15 módulos, 15 cursos. En abril iniciamos con legislación ambiental aplicada a la industria, 18 y 25 de abril. Es un módulo de dos sesiones. Posteriormente, el 9 de mayo vamos a dar la cédula de operación anual. También es de dos sesiones. Iniciamos el 9 y terminamos el 23 de mayo. En junio vamos a dar las memorias de cálculo para la COA. Es una continuación también del curso, pero ahí nos vamos a enfocar a hacer las memorias de cálculo que tenemos que agregar a nuestro inventario anual de emisiones y transferencia de contaminantes. En julio vamos a hablar sobre el registro como generador de residuos de manejo especial y los planes de manejo. Vamos a empezar a ver residuos desde el 20 de junio y cerramos en julio con planes de manejo de residuos. En agosto tenemos el 8 de agosto suministro y descarga de agua. Eh, Tenemos el 22 de agosto impacto y riesgo ambiental, y el 29 de agosto licencia ambiental única federal. En septiembre, licencia de funcionamiento de fuentes fijas, y también vamos a ver impuestos ecológicos el 26 de septiembre. En octubre, manifestación ambiental única de la Ciudad de México y introducción a la norma ISO 14000. Vamos a repetir este curso de la huella de carbono para el mes de noviembre. Vamos a ver la cédula de operación integral y vamos a ver también la huella hídrica. Y cerramos el 18 de noviembre. Esas son las 18 clases que vamos a tener durante el año. Para los que ya habían estado en el ciclo del 2025 y no pudieron tomar los primeros cursos, los vamos a repetir en este inicio de año, en enero. El 24 de enero vamos a dar legislación ambiental. El 7 de febrero vamos a dar cédula de operación integral
la COI del Estado de México. Siempre la ponemos también en febrero porque solamente se presenta en este mes de febrero. Entonces, bueno, a mucha gente le, le, le es muy importante tomar el curso para poder presentar su COI a inicios de febrero. Y en marzo vamos a dar una sesión adicional sobre la COA también. ¿Vale? Entonces, bueno, les quería hacer de una vez la invitación. Más tarde les vamos a dar más informes. Por ahora le quiero ceder la palabra a mi compañera Evelyn para que presente el webinar del día de hoy, por favor. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy buenos días a todos. Bien, como dice, me presenta, mi nombre es Evelyn. Igual yo formo parte de todo el equipo de Lubia Consultores y pues les mando un gran saludo a los que nos ven por primera vez, igual a muchos rostros conocidos que siempre nos siguen. Pues les deseo que antes que nada un feliz año a todos, ¿verdad? Esta mañana vamos a tener un webinar con nuestra querida Meli. Meli es una alianza clave que nosotros aquí en Nubia Consultores tenemos y ya tenemos un buen rato trabajando de la mano con ella estos temas de huella de carbono, que son un tema muy relevante, un tema que en los últimos años se está desarrollando mucho y que hemos visto pues está aplicando ya bastante en todo el tema corporativo. La dinámica de la sesión, pues, es darle la palabra a Meli, que durante esta hora y media que ella tiene de presentación, pues nos pueda compartir un poco acerca de este tema. Vamos a ver los conceptos básicos, la importancia, el tema de los cálculos, que también por ahí en el formulario de inscripción fue algo que pues preguntaban bastante, ¿no? Ella nos va a dar pues un poco de este preámbulo para introducir el tema, ¿no? Y al final de la presentación, pues dar unos 10 minutitos para preguntas que ustedes pueden ir dejando en el chat y con muchísimo gusto se las haremos llegar a Meli. Entonces, voy a pasar a presentar a nuestra ponente. Ella es Melissa Chavana, es una apasionada líder en sostenibilidad y cambio climático, con una sólida formación académica y experiencia diversa. Obtuvo su título en Ingeniería Química en el Tecnológico de Monterrey y posteriormente completó estudios en Ingeniería Ambiental y Gestión de la Tecnología en Alemania. Su visión global y compromiso la han llevado a trabajar en proyectos de medición de huella de carbono y descarbonización en más de 26 países, colaborando con ONGs, instituciones académicas y el sector privado. Melissa ha desempeñado roles cruciales en la implementación de estrategias sostenibles, convirtiéndose en una fuerza impulsora detrás del cambio positivo en la comunidad empresarial. Fundadora de Sin Carbono, su iniciativa emprendedora, Melissa ha llevado la innovación y la acción climática a un nivel superior. Sin Carbono ha sido galardonada con múltiples premios, incluyendo el reconocimiento en Innovation Factory de Adelphi, Startup Building por Santander X, el programa GIS Catalyst, Alsicon y Urban Next de Mini Cooper en Estados Unidos y el programa de Impulso Generación 10 de McKesson y Veolia. Entonces, Meli, pues mira, el espacio es tuyo y muchísimas gracias por acompañarnos una sesión más, Meli. Muchas gracias, buenos días, Evelyn, Fernando, buenos días a todos. Muchas gracias pues por estar presentes. Y como la sesión está un poquito pues de contenido larguita, voy a proceder directamente a presentar, compartir mi presentación, ¿ok? Ujú. ¿Me pueden comentar si ven mi pantalla, por favor? Está cargando Meli. ¿Ya la pueden ver? Listo, ya. Perfecto. Pues bueno, tal como saben, el día de hoy estaremos trabajando el tema de la huella de carbono
Particularmente estaremos abordando las diferentes aristas que están relacionadas con el concepto de la huella de carbono, ¿no? Evidentemente, su introducción a la cuestión de cambio climático, pero particularmente la operacionalidad del concepto de la huella de carbono dentro de nuestras empresas, porque evidentemente medir nuestras emisiones es el parteaguas para posteriormente llevar a cabo el diseño de estrategias climáticas, es decir, estrategias donde se busca la reducción de emisiones con la intención no solo evidentemente de disminuir tal vez la carga fiscal por la cuestión del impuesto al carbono o generar ahorros como tal en las empresas, sino también para contribuir desde nuestra trinchera a esta lucha contra el cambio climático, ¿ok? Y si bien saben, está de más mencionarlo, evidentemente el planeta se encuentra en una crisis climática y esto lo vemos, si no es que cada semana, cada mes, con las diferentes noticias que nosotros podemos tener en contacto en redes sociales, en los periódicos digitales, acerca de todos estos fenómenos meteorológicos violentos que están cada vez más cercanos a nuestra comunidad. Anteriormente, lo que nosotros podríamos observar es que sí existían tal vez inundaciones en las zonas costeras y tal vez por nosotros vivir en ciudades o zonas metropolitanas no lo veíamos tan cercano, pero la realidad es que justo el año pasado bien vimos como ya sea en Puebla, ya sea en la Ciudad de México o incluso Guadalajara, existen inundaciones a mitad de calle, incluso también ya actualmente, por ejemplo, en Monterrey, donde la vialidad completamente se ve frenada porque no hay manera de mover el recurso hídrico ta- que tan dramáticamente en pocas horas se ha generado y se ha concentrado en ciertas zonas, ¿no? Ha adicionado a todos estos problemas de infraestructura y también de gestión de residuos que muchas veces pues son parte de los problemas que abonan al aumento como tal del recurso hídrico, ¿no? Entonces, realmente parte de lo que desde el 2015 que justo se cumplen ya 10 años de la firma del Acuerdo de París, las naciones, así como también incluso pues ciertas empresas líderes en esta cuestión, se han comprometido a limitar el aumento de la temperatura superficial del planeta por debajo de los 1,5 grados centígrados a final de siglo. Esto exige o esto nos invita o esto nos pide que nosotros tengamos que reducir las emisiones que generamos, ya sea como territorio, es decir, como país o como empresa o incluso como persona, por lo menos un 42% para finales del año 2030. Realmente nos quedan 5 años para disminuir casi la mitad de las emisiones que se nos podrían a nosotros atribuir, ya sea como persona, como empresa, como nación. ¿Ok? Particularmente estas empresas líderes que quieren contribuir no solo de acuerdo a lo que estipula el Acuerdo de París, pero incluso ir más allá de lo que se necesita como el mínimo para evitar, ¿no?, las consecuencias drásticas de estos efectos de cambio climático. Evidentemente, están haciendo estos compromisos de reducción de emisiones en sus propias operaciones, así como también en sus cadenas de valor. Entonces, a este punto creería yo que ya es muy común o frecuente que tal vez ustedes tengan ciertos acercamientos, ya sea con clientes, que directamente a ustedes les pueden estar solicitando información acerca de cómo van sus mediciones de huella de carbono, cómo es que están decidiendo reducir las emisiones, ¿no?, que ya midieron, cuáles son las medidas o proyectos que van a implementar, ¿no?, en los siguientes meses o años para llegar a cabo este cumplimiento de reducción de emisiones, porque evidentemente si ustedes como parte de cadenas de proveeduría contribuyen a la reducción de emisiones, esto también le abona de manera benéfica a esas empresas más grandes, líderes multinacionales, por ejemplo, que tienen que también reducir emisiones y viceversa, ¿no? Si ustedes son empresas que están liderando la acción climática, por ejemplo, en México y quieren reducir las emisiones de cadena de valor, evidentemente se van a enfrentar a esa situación donde necesitan colaborar con su cadena de proveeduría para que también ellos sean partícipes y también sean responsables de este ejercicio que nos corresponde
atiende a todos, ¿no? Algo que me gustaría mencionar es que normalmente se cree que este ejercicio de reducción de emisiones podría ser, número uno, muy tardado o que la tecnología todavía no existe, porque evidentemente hay discursos emergentes donde se está buscando nuevas tecnologías para abonar en esta transición, que evidentemente tal vez ustedes los han visto alineados a desarrollo de hidrógeno verde o de captura y secuestro de carbono y que tal vez en este momento no están comercialmente viables, ¿ok? Pero la realidad, y esto es importante, desde el 2024 en el reporte de la brecha de emisiones, Emission Gap Report de las Naciones Unidas, ya se estipula que todas las soluciones que en general necesitan las empresas, incluso las altamente difíciles de abatir, por ejemplo, sector cemento, acero, vidrio, químico, las soluciones como tal de mitigación ya existen y son comercialmente viables, ¿ok? Y ya se tiene estipulado cuál es el precio que se tiene que hasta cierto punto pagar o invertir para alcanzar esta reducción de emisiones. Esto nos indica, por ejemplo, que evidentemente, pues, no hay excusas, por así decirlo, para seleccionar los proyectos que nos abonen a nosotros en esta transición para la reducción de emisiones. Evidentemente, hay ciertas formas de jerarquizar los proyectos con base a impacto, con base pues también al tema de la inversión, para que esta transición sea lo más eficiente posible, ¿no? También para las empresas, porque al final sí hay ciertas medidas que a lo mejor nos van a generar ahorro y podrían tener un costo nulo o incluso pues positivo en el sentido que genera estos ahorros, pero tal vez habrán ciertas medidas o proyectos que nosotros vamos a tener que desplegar, que implementar y que sí van a requerir cierta inversión, ¿no? Y a este punto los bancos, instituciones financieras están buscando este tipo de proyectos que abonen también a la transición energética. Pero me gusta partir con esta firmina, ¿no? De que las medidas o soluciones para reducir las emisiones ya existen, son comercialmente viables, es decir, que ya están desarrolladas y pues incluso algunas ya están en pues sobrescaladas, ¿no? Para que no partamos de esa premisa de que sí lo es poco posible, ¿no? Entonces, la sesión del día de hoy se trata acerca de la huella de carbono y evidentemente está relacionada con este indicador ambiental que nos va a permitir a nosotros cuantificar los gases de efecto invernadero que ya sea una persona, una organización, una empresa, un territorio está generando en un periodo de tiempo determinado, así como también en un territorio geográfico específico. Y esta huella de carbono contabiliza las emisiones que nosotros podemos generar de manera directa en nuestras operaciones, es decir, en nuestros límites físicos como tales, así como también de manera indirecta. Esto se refiere, por ejemplo, a las emisiones que ocurren en nuestra cadena de valor. Si bien es que sabemos que existen diferentes gases de efecto invernadero que se pueden generar dependiendo de las actividades que nuestra empresa realice o pues, las operaciones que tenga, la realidad es que la unidad de medida para reportar lo que es el indicador de la huella de carbono son las toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y esto se hace porque cada uno de los gases de efecto invernadero que entran como tal en la cuantificación de este indicador tienen que homologarse para que pueda al final unificarse en esta pues medida, ¿no? De dióxido de carbono equivalente. Dentro de esta unidad de medida entran, por ejemplo, las emisiones que directamente están relacionadas con la combustión de fósiles que directamente nos generan a nosotros dióxido de carbono, ¿ok? Pero también entran, por ejemplo, las emisiones de metano que pueden estar relacionadas, por ejemplo, ya sea por prácticas tal vez ganaderas, pero también por un, pues, manejo de residuos, por ejemplo, orgánicos en vertederos o rellenos sanitarios que tal vez son abiertos, ¿no? Pero también, por ejemplo, el metano lo podemos generar cuando nosotros tenemos plantas de tratamiento de agua, ¿no? Con procesos aeróbicos. Entonces, adicional al metano tenemos el óxido nitroso que generalmente se produce durante la aplicación, por ejemplo, de fertilizantes, que está muy relacionada, por ejemplo, con las prácticas agrícolas o
con la industria incluso alimentaria, ¿no? Pues cadena de valor. Tenemos el ozono, que también se genera, por ejemplo, como un pues, efecto de la combustión posterior, particularmente a raíz del uso de vehículos. Tenemos los hidrofluorocarbonos, que normalmente, bueno, hay tres componentes, pero estos hidrofluorocarbonos normalmente están generados al momento en que se escapan gases refrigerantes, que estos también incluso dependiendo del gas de refrigeración, podrían, dependiendo de qué tan antiguo sea el equipo, aún contribuir a la disminución de la capa de ozono. La realidad es que desde hace ya cierto tiempo existen normativas en México que nos invitan y que obligan, ¿no?, a usar cierto tipo de refrigerantes para estos procesos de enfriamiento, pero también esta fuga de los refrigerantes se contabiliza como un gas de efecto invernadero. ¿Ok? Cada uno de estos gases que nosotros podríamos generar a raíz de nuestras actividades como tal operativas, ¿no?, en la empresa, tienen un potencial de calentamiento global, es decir, la cantidad de calor que podría absorber esta molécula, ¿no?, al momento en que entra esta energía del sol al planeta y la molécula está liberada en la atmósfera y evidentemente la retiene. Nuestra unidad como tal de comparación es el dióxido de carbono equivalente, dióxido de carbono, perdón, porque es el que está más abundante como tal en la atmósfera. Pero como podemos observar, el metano tiene hasta 28 veces la capacidad, ¿no?, de absorber la energía como tal de una molécula de dióxido de carbono, el óxido nitroso hasta 265 veces, y un hidrofluorocarbono, dependiendo del tipo de refrigerante, puede empezar desde 1300 veces el calor que podría absorber una molécula de dióxido de carbono. Es por eso que estos gases de efecto invernadero, ¿no?, porque absorben como tal la energía del sol, tienen que homologarse a la unidad de dióxido de carbono equivalente, porque al final del camino sí están contribuyendo a este efecto como tal de calentamiento. Como les comentaba, existen diferentes tipos de medición de huella de carbono, dependiendo de cuál es el propósito de lo que nosotros queremos realizar. Evidentemente, nosotros podemos llevar a cabo la medición de nuestra huella de carbono personal, por ejemplo, para identificar cuáles son nuestras prácticas de consumo, pero evidentemente el enfoque de esta presentación está en la huella de carbono corporativa, desde la perspectiva de la empresa que está midiendo y que necesita reportar, ya sea ante gobierno, ante diferentes actores, instituciones financieras, su información de generación de gases de efecto invernadero. Las empresas también, por ejemplo, pueden llevar a cabo la cuantificación de los gases de efecto invernadero que se pueden emitir para cada uno de los productos que estas empresas están posicionando en el mercado. Y eso sería una huella de carbono de producto, que de hecho está ahorita pues empezando a ser más solicitado y emergente, dado que en Europa, por ejemplo, para toda esta cuestión, por ejemplo, de importación, están empezando a desarrollarse estos pasaportes digitales de productos. Es decir, que un producto que tiende a entrar en la región europea no solo pues tenga información de dónde proviene, sino también cuál es su impacto ambiental para que los consumidores pues en Europa tengan una mayor posibilidad de toma de decisión al momento de comparar productos, y no solo sea en base al precio. ¿Ok? Podemos nosotros también llevar a cabo la medición de la huella de carbono de un evento, que puede ser un concierto, pero cualquier simposio, foro a lo mejor que ustedes quieran generar, incluso, por ejemplo, un evento corporativo, una posada. Podemos también llevar a cabo la medición de un proyecto, que puede ser desde un proyecto, por ejemplo, de construcción o algún proyecto de remodelación, que no necesariamente está tan relacionado con las actividades core operativas de la empresa, pero que evidentemente como hace uso de recursos, de servicios como de transporte, pues evidentemente también contribuye a la generación de emisiones. Y finalmente, lo que tal vez nosotros tenemos un poquito más ahorita en el radar es el tema de las NDC de México, ¿no?, donde se hace como tal una estimación del territorio mexicano para determinar, por ejemplo, los objetivos de reducción que le corresponden a la federación para alinearse al Acuerdo de París y evidentemente llegar a unas cero emisiones netas para 2050. ¿Ok? Ahora, con relación a las emisiones que nosotros generamos, es importante recordar que todo lo que nosotros hacemos debe estar alineado a la metodología del protocolo de gases de efecto invernadero. Esta es la
pues, el principal, por así decirlo, framework que se utiliza para llevar a cabo no solo la cuantificación de las emisiones, sino también como la determinación de lo que entra para la cuantificación de emisiones, así como también la determinación de objetivos de reducción. ¿Ok? Dentro del protocolo de gases de efecto invernadero, que justo en estos momentos se están llevando a cabo ciertas actualizaciones dependiendo del alcance, las emisiones se pueden clasificar en alcances. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la quema directa de combustible fósil, ya sean fuentes fijas, que están relacionadas, por ejemplo, con lo que nosotros pagamos como impuesto al carbono, o fuentes móviles, estamos hablando de nuestro alcance uno, es decir, emisiones directas. Cuando estamos hablando, por ejemplo, acerca de las emisiones que se están produciendo debido a la compra de electricidad, particularmente relacionada con Comisión Federal de Electricidad, estamos hablando de emisiones indirectas y se categoriza como alcance 2. Son indirectas porque estas emisiones se generan directamente en las termoeléctricas, por ejemplo, de CFE, para posteriormente generar electricidad que nosotros consumimos en nuestras propias instalaciones. Y finalmente, todas las otras emisiones que no entran en consumo de electricidad ni en pues, consumo de combustibles fósiles se clasifican como alcance 3, es decir, otras emisiones indirectas, y normalmente están relacionadas con las actividades que van a llevar a cabo nuestros proveedores, ya sea cadena arriba o cadena abajo. Un poquito más a detalle de qué es lo que implica los diferentes alcances. Como comentaba, el alcance uno se refiere a estas emisiones directas y son las emisiones que van a suceder cuando nosotros utilizamos combustibles fósiles para operar nuestro equipo y maquinaria en nuestras propias instalaciones, pero también para operar nuestra flotilla de vehículos, ¿no? Ya sea como estas prestaciones corporativas. Suceden también, por ejemplo, si nuestros procesos, particularmente cierto tipo de sectores industriales como cemento, acero, químico, vidrio, incluso ciertos procesos de industria de alimento, pues van a generar como tal dióxido de carbono, por ejemplo, por alguna reacción química, y esto se considera también como una emisión de proceso. Y finalmente, las emisiones directas también entran las emisiones fugitivas, que están relacionadas, por ejemplo, a estas fugas de refrigerantes, ya sea en nuestros equipos de enfriamiento, ya sean los chillers o también en los mini splits, aires acondicionados que podamos tener en estas instalaciones y directamente los podemos detectar, por ejemplo, cuando nosotros sentimos que ya no está enfriando suficientemente el equipo, ¿no? Y para que ya no esté enfriando es porque evidentemente el gas refrigerante que estaba en el equipo se disipó, se salió como tal del equipo y esta es realmente la fuga que nosotros estamos contabilizando para nuestra huella de carbono en el periodo que estemos reportando. Dentro como tal de las emisiones indirectas, el alcance 2, como comentaba, estamos hablando de las emisiones que ocurren en las diferentes pues, plantas termoeléctricas del país para pues, transformar como tal combustible fósil, ya sea combustóleo, por ejemplo, para posteriormente generar como tal la electricidad que nosotros vamos a hacer uso en nuestras oficinas, en nuestras plantas productivas, así como también incluso para cargar, ¿no? Los vehículos híbridos o eléctricos si es que está directamente conectado a, pues, a la red de CFE. Estas emisiones son directas porque ocurren en las instalaciones como tal de estas plantas termoeléctricas que no nos pertenecen, pero son propias dado que están directamente relacionados a nuestros consumos. Esta información nosotros la podemos obtener de literalmente las facturas, ¿no? Que nos envían los proveedores de suministro de electricidad. Y finalmente, cuando hablamos del alcance 3, nos estamos refiriendo a estas otras emisiones indirectas que se van a generar o se van a producir a lo largo de nuestra cadena de valor. Dentro del protocolo de gases de efecto invernadero existen 15 categorías diferentes en nuestra cadena de valor y es importante validar, dependiendo de nuestra actividad económica o sector productivo, cuáles de estas 15 actividades realmente son pues propias de nuestra operación. Muchas veces las empresas que empiezan a medir como tal el alcance 3 empezarán con ciertas categorías un poco más sencillas que tienen que ver, por ejemplo, con las emisiones por gestión de residuos, por desplazamiento de los colaboradores, que está relacionado con la movilidad, por los viajes de negocios, pero también existen otras categorías que son clave
evidentemente críticas dependiendo de nuestra actividad económica, que puede ser toda esta cuestión de compra de materia prima y servicios a nuestros proveedores, el transporte de estos insumos desde la ubicación de los proveedores hacia nuestras instalaciones, que esto puede implicar transporte marítimo, transporte terrestre o incluso transporte aéreo. También la entrega como tal de los productos terminados, las propias instalaciones hacia las ubicaciones como tal de nuestros clientes, que igual puede ser transporte marítimo, terrestre, aéreo, dependiendo si hacemos ventas nacionales o también exportación. Adicional a estas categorías del alcance 3, dependiendo, por ejemplo, de nuestro sector, para instituciones financieras aplica la categoría de las emisiones financiadas, donde la mayoría de las emisiones para instituciones financieras se va a estar generando por las actividades que indirectamente están realizando, perdón, todos los clientes de su cartera, ¿no? De su portafolio. Entonces, por eso es importante validar cuáles categorías que nos corresponde a nosotros como empresa dependiendo de las actividades que hacemos. Y obviamente considerando nuestra cadena arriba, así como también cadena abajo. Ahora, es muy, eh, es muy válido preguntarnos por qué tenemos que llevar a cabo la medición de la huella de carbono o por qué no lo están solicitando, ¿verdad? Y la realidad es que actualmente es uno de los indicadores ambientales más robustos que se pueden encontrar, no solo por lo completo que es el ejercicio, sino también porque con base en este cálculo es posible llevar a cabo el desarrollo de estrategias que directamente impactan o benefician a las empresas. Este indicador como tal ambiental se puede utilizar para presentar informes transparentes ante nuestros diferentes stakeholders, actores en cuestión de reportes de sostenibilidad de públicos. También se puede utilizar, por ejemplo, para eh, adquirir, no sé, esta insignia de empresa socialmente responsable, para comunicar progreso con base al Pacto Mundial. Es necesario, por ejemplo, para ejercicios de auditoría tipo SEDEX, SMETA de 4 pilares, cuando tu cliente, por ejemplo, necesita validar que tus operaciones estén con base pues, a estándares internacionales. El ejercicio de la medición de la huella de carbono es el parteaguas, como les comentaba al inicio, para llevar a cabo el diseño de una estrategia climática, es decir, definir un objetivo de reducción alineado a la ciencia, es decir, alineado al Acuerdo de París, que nos abone a la contribución de una reducción de un 42%, por ejemplo, para final del año 2030, así como también apoyar a alcanzar un objetivo de cero emisiones netas para antes del 2050. ¿Ok? Y obviamente este cálculo del objetivo no es sacado de la manga, se tiene que llevar a cabo con base a tu inventario de emisiones. Nos permite también a nosotros identificar los diferentes riesgos, particularmente de transición, que nos aplicarían a nosotros como empresa, dependiendo de las ubicaciones en las que nosotros estamos operando, así como también cuáles serían las posibles consecuencias en materia de finanzas si no hacemos algo para mitigar estos riesgos. Y particularmente uno de estos riesgos de transición tiene que ver con el impuesto al carbono. Si nosotros sabemos, por ejemplo, que en ciertos estados donde nosotros operamos ya existe una tasa gravable del impuesto al carbono, nosotros tenemos que presentar las emisiones, sí o sí lo vamos a tener que pagar, ya sea pronto pago, dependiendo del estado, enero, abril o en pago regular, junio, ¿ok? Pero en vez de, por ejemplo, nosotros limitarnos a, ok, lo pago cada año, pues parte de esta mitigación de riesgo implica el definir cuáles son los proyectos que me pueden abonar a hacer la sustitución como tal de equipos más eficientes, suministro de energía renovable para que disminuya como tal pues este consumo, ¿no? De combustibles fósiles, dependiendo de cuál sea el estado donde nosotros estamos operando, y evidentemente reducir como tal está el impuesto al carbono, ¿no? Esto es particularmente en el caso de México, pero si nosotros, por ejemplo, producimos ciertos productos, particularmente acero, aluminio, ¿no? Lo que tiene que ver con metales, y tenemos la intención de crecer en Europa, es importante también recordar que ya existe en Europa un mecanismo de ajuste al carbono donde pues dependiendo de la cantidad de material que nosotros exportamos hacia algún país en Europa,
este producto como tal también va a recibir un impuesto simplemente por este proceso de introducirlo a Europa, ¿no? Entonces, dependiendo como tal de la cantidad, tu cliente va a tener que pagar y esto está directamente relacionado con las emisiones que se le atribuyen al producto que tú estás produciendo y estás exportando, ¿no? Entonces también es un riesgo porque evidentemente si tú no llevas a cabo una reducción de emisiones, va a salir mucho más costoso tu producto para tu cliente en Europa versus tal vez la competencia que, por ejemplo, particularmente acero, aluminio, tal vez de China, donde están ya muy avanzados en la cuestión de infraestructura eléctrica con energía renovable, tienen un factor de emisión por producto exportado mucho menor que tal vez el mexicano, ¿no? Entonces, esto también, evidentemente, la mitigación de riesgo nos abre puertas para aprovechar ciertas oportunidades de mercado que se pueden ofrecer simplemente por estas cuestiones de estos mecanismos que están empujando la reducción de emisiones. Y finalmente, en general, solicitud de información que puede venir de diferentes o múltiples actores se puede responder gracias a tener este cálculo como tal de las emisiones, ¿ok?, de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cuál es normalmente la estructura que nosotros sugeriríamos llevar si es que ustedes van a llevar a cabo la medición de huella de carbono, ya sea por primera vez o es una segunda, tercera, cuarta vez, pero quieren tener una metodología más sistemática, ¿no? Empezamos siempre con estos 5 pasos porque realmente es parte, uno, de lo que se estipula en el protocolo de gases de efecto invernadero, pero también es clave tenerlos, por así decirlo, en el radar, porque como les comento, medir es el primer paso. Ahí no termina el ejercicio. Como ven, es la primera burbuja, pero hay 4 adicionales que se tienen que llevar a cabo y que no se deben obviar porque son necesarias para todos los diferentes tipos de evidencia o proyectos posteriores. Entonces, cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero está directamente relacionado con esta actividad que se llama medición y a grosso modo el cálculo como tal de las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, la huella de carbono, sucede con esta fórmula. Nosotros necesitamos los diferentes consumos de actividad, obviamente para cada una de las categorías, para cada uno de los alcances, tal cual se estipula en el protocolo de gases de efecto invernadero. Y por cada actividad que nosotros llevemos a cabo, necesitamos su factor de emisión correspondiente. El factor de emisión al final del camino se refiere a esta proporción, ¿no?, de gases de efecto invernadero que se pueden estar generando por cada unidad de consumo que nosotros estemos utilizando en un periodo determinado. Y este consumo de actividad puede estar directamente relacionado con los kilowatt hora de electricidad que nosotros consumimos en nuestro año calendario, la energía que nosotros producimos en sitio para nuestros procesos tal vez térmicos o los litros de combustible que utilizamos para mover nuestra flotilla de vehículos, ya sea para nuestros agentes de venta, pero también, por ejemplo, para mover nuestras montacargas, ¿no?, en dado caso que los necesitemos. En el caso de los factores de emisión, como comentaba, es esta equivalencia de gases de efecto invernadero que se están emitiendo por cada unidad de actividad de consumo, es decir, las emisiones de gases de efecto invernadero que estamos generando por cada kilowatt hora de electricidad, por cada gigajoule de energía que producimos en sitio o por cada litro de combustible que necesitamos para operar nuestros montacargas o flotilla de vehículos. Aquí, por ejemplo, de manera superficial, estamos presentando factores de emisión, ¿no? Evidentemente, aquí es importante mencionar que en esta filmina se están presentando factores de emisión, por ejemplo, del año, me parece, 2023. Ya en el año 2024, con base al RNE, al Registro Nacional de Emisiones, el diésel, por ejemplo, tiene un valor de 2,84 kilogramos de CO2 por litro, la gasolina estaba en cerca de 2,4 kilogramos de CO2 por litro, ¿no? Y el factor de emisión de México estaba muy similar en 0,44, creo que 3, ¿no? Entonces, es importante actualizar año con año los factores de emisión que nosotros vamos a utilizar para llevar a cabo el ejercicio de nuestra huella de carbono. ¿Eso qué quiere decir? Que los factores de emisión del año 2023 se utilizan con los consumos de actividad del año 2023, los del 2024 con el 2024.
¿Qué sucede, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer actualmente nuestro ejercicio del año 2025? Normalmente en marzo es cuando la Semarnat presenta el factor de emisión de México, ¿no? Entonces ya sabemos que más o menos como en marzo se presenta la actualización para el factor de emisión del año 2025 y también normalmente en marzo se presenta nuevamente, por ejemplo, la actualización de los factores de emisión, incluso la misma calculadora que presenta el RENE para que de ahí puedan obtener estos valores. Entonces es importante también considerar esta cuestión de la periodicidad en la actualización de los factores de emisiones para que ustedes sepan en qué momento los factores de emisiones más actualizados van a estar disponibles para sus cálculos. Ahora, con la intención de poder introducir un poco este ejemplo ilustrativo de cómo se lleva a cabo la medición de la huella de carbono, por ejemplo, en una industria enfocada en empaques, el primer paso es determinar cuáles son las posibles fuentes de emisión que esta empresa podría estar generando. Y a grosso modo sabemos que una empresa puede estar utilizando combustible fósil, puede estar utilizando electricidad, definitivamente va a estar generando residuos, ¿no? Va a tener consumos tal vez de agua, así como toda la materia prima, el transporte de estos materiales desde proveedores hacia las propias instalaciones, etcétera, ¿no? Entonces, parte del primer paso que nosotros sugerimos es evidentemente identificar las fuentes de emisión que le aplican a nuestra empresa. Considerando que estamos hablando de una empresa que produce, no sé, botellas de plástico, ¿no? Para la cuestión de empaque, es posible que la empresa, pues evidentemente utilice combustibles fósiles para tal vez algún proceso de soplado, extrusión de la botella, puede también tener servicios de refrigeración, ¿no? O climatización, perdón. Entonces pueden existir posiblemente fugas de gas refrigerante, puede tener también una flotilla propia de vehículos para los colaboradores. Entonces es posible que exista consumo de combustible fósil para estas fuentes móviles. Definitivamente va a hacer uso de la electricidad para llevar a cabo la operación de su maquinaria, de los equipos de cómputo y para el caso, por ejemplo, de su cadena de valor, pues tenemos que determinar pues cada uno de los insumos, ¿no? Evidentemente va a tener que comprar tal vez estos pellets de plástico para posteriormente hacer la extrusión, el soplado, va a tener que pagar por servicios de transporte de estos consumos hacia las propias instalaciones. Una vez que tiene la botella terminada, va a tener que tal vez contratar, si es que no lo hace con su frilla propia, pues servicio de transporte para entregar como tal el producto terminado hacia su cliente. Puede existir viajes de negocios para hacer tal vez visitas sorpresa o auditorías a proveedores, ¿no? Tal vez de los pellets de plástico. Puede tener evidentemente el desplazamiento de los propios colaboradores, ¿no? Desde la casa hacia el lugar de trabajo, va a generar residuos, entonces existe una actividad de gestión de los mismos, así como también va a tener un consumo, suministro de agua, dependiendo del proceso, ¿no? Entonces, es importante llevar a cabo este primer diagnóstico de cuáles son las actividades que realiza mi empresa con base al protocolo de gases de efecto invernadero para no obviar categorías, particularmente en el alcance 3. Y con base estas categorías que nosotros identificamos como materiales, es decir, como importantes para nuestra empresa, es ahora el siguiente paso que está enfocado en identificar los consumos que nosotros vamos a utilizar para calcular la huella de carbono. Y como recordamos, el cálculo de huella de carbono tiene dos elementos, los consumos de actividad y por otro lado, los factores de emisión. Entonces, asumiendo que nosotros queremos enfocarnos en este caso súper sencillo en la medición del alcance 1, emisiones directas, y el alcance 2, es decir, emisiones indirectas, estos son algunos de los ejemplos de los posibles consumos o fuentes de información que nosotros podríamos utilizar para llevar a cabo el cálculo de la huella de carbono. Para el caso, por ejemplo, de las fuentes móviles, particularmente provenientes de flotillas de vehículos a nombre de la empresa, tenemos que tener, por ejemplo, la cantidad de los vehículos, si es posible que con el odómetro tengamos las distancias recorridas y en el mejor de los casos, que esto es realmente la fuente clave de información, el tipo de combustible y el consumo de los mismos en litros, por ejemplo, por año, ¿no? Directamente lo podemos obtener de las facturas que nosotros estamos pues actualmente pagando. En el caso de que utilice algún otro combustible para fuentes fijas,
por ejemplo, tal vez un extrusor o algún soplador para llevar a cabo la producción de las botellas que utilice tal vez gas natural. Ahí lo que necesitaríamos es, por ejemplo, también el consumo que podemos obtener directamente de las facturas o del medidor, etcétera, ¿no? Y finalmente, para el tema de consumo de electricidad total, ahí podemos nosotros obtener directamente de nuestras facturas de CFE, pues cuál fue el consumo de esta electricidad convencional, ¿no? Que viene de la federación, de la red como tal, y en dado caso que nosotros tengamos acceso a producción en sitio de energía renovable, pues validar cuál fue esta generación de energía renovable para autoconsumo. Y en caso que nosotros tengamos tal vez algún contrato con un proveedor de energía renovable, ya sea de cogeneración o, por ejemplo, en el caso del año pasado, Iberdrola, bueno, vale la pena obtener esta generación por parte de este proveedor y también incluso posteriormente el factor de emisión particular. Entonces, ya nosotros identificamos las fuentes de emisión que le aplican a nuestra empresa, los consumos, así como también ahora los factores de emisión. Es importante mapear, ¿no? Dependiendo del año que nosotros vamos a medir, la fuente que vamos a utilizar para elegir estos factores de emisión y los valores que nosotros vamos a estar utilizando. Por ejemplo, para el caso del año 2024, estos serían los valores para gasolina, diésel, por ejemplo, obtenidos directamente pues, del RENE, pero también ustedes los pueden validar en la calculadora, por ejemplo, del CINIF, ¿no? Y para el tema de consumo de electricidad, también proviene del valor como tal de gobierno, ¿no? Que proviene de la SEP. Entonces, existen diferentes fuentes que ustedes pueden consultar para obtener esos factores de emisión y posteriormente llevar a cabo el cálculo de las emisiones, ¿no? Dependiendo de los alcances. Ahora, el paso 4 ahora sí está muy enfocado en este cálculo de las emisiones y como sabemos, la fórmula se aplica independientemente de la categoría. Necesitamos el consumo de actividad, el factor de emisión correspondiente y esto nos va a permitir a nosotros calcular las emisiones en formato de dióxido de carbono equivalente. Es súper importante aquí mencionar que las emisiones como tal, de acuerdo al protocolo de gases de efecto invernadero, siempre se tienen que reportar en toneladas, ¿ok? Tal vez ustedes lo puedan al inicio calcular en kilogramos, pero siempre tenemos que presentarlo en toneladas de dióxido de carbono equivalente para que sea comparable con pues, los reportes que tal vez hagan otras empresas. Por ejemplo, suponiendo que tenemos un vehículo que utiliza diésel y en el año 2024 utilizó 100 litros, nuestro consumo de actividad está directamente relacionado con esta cuestión de la cantidad de litros de este combustible, que son los 100 litros de diésel, y sabiendo que el factor de emisión del año 2024 con base en REN es de 2,84 kilogramos de CO2 por litro, es que nosotros podemos directamente llevar a cabo nuestro cálculo, que es la multiplicación 100 litros por 2,84. Perdón. Uy, si me dan una pausita, perdón. Listo, no disculpa. Ahora bien, asumiendo que seguimos esta misma lógica para el cálculo de las diferentes categorías que nosotros tenemos identificadas, siguiendo el protocolo de gases de efecto invernadero, ok, es súper importante, es que viene la pregunta, asumiendo que yo ya calculé las diferentes categorías de mis alcances, ya tengo el total de mi alcance 1, de mi alcance 2, de mi alcance 3. ¿Qué es lo que normalmente deberíamos nosotros hacer para garantizar que nuestro ejercicio de emisión de huella de carbono fue correcto? Esto tiene que ver con el ejercicio de verificación. Y esto se refiere a determinar qué tan exacta es el cálculo, qué tan exactos son los datos y la cuantificación de nuestro indicador, que es la huella de carbono. Este proceso de verificación, por ejemplo, lo pueden hacer de manera interna. ¿Ok? Es importante que este ejercicio sea llevado a cabo por un
una persona que no necesariamente hizo el cálculo, pero evidentemente tenga la capacidad técnica para poder llevar a cabo este ejercicio de verificación, ¿ok? Esto nos permite a nosotros que se lleve a cabo el seguimiento como tal del protocolo de gases de efecto invernadero, que se cumpla también, evidentemente, que toda la metodología, ¿no? De forma transparente para que sea entendible a un tercero y de manera ya más formal, una vez que llevan a cabo este ejercicio de auditoría interna, por ejemplo, de verificación interna, pueden acceder o, en dado caso que lo necesiten, a una verificación por tercero, que esto evidentemente genera mucha mayor confianza y credibilidad, ¿ok? Hay empresas que no necesariamente tienen que eh, reportar, ¿no? Ante el RENE, porque generan menos de 25.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente, o sea, generan menos y aún así acuden a un tercero para la verificación como tal de su información. Ahora, ¿qué implica este proceso de verificación de emisiones? O más bien, ¿cuáles son los errores típicos que van a encontrarse en el ejercicio de la cuantificación de la huella de carbono si no se lleva a cabo este ejercicio de verificación, ya sea de manera interna o de manera externa, ¿no? Primero que nada, el primer error que nosotros podemos directamente identificar, ¿no? Con base a la experiencia que tenemos en múltiples sectores, empresas y proyectos, es que no necesariamente se determina la materialidad de todas las fuentes de emisiones aplicables para la empresa. Muchas veces se cree que solamente la huella de carbono es, multiplico mis combustibles o mi electricidad por el factor de emisión y ya está mi alcance uno y 2. Y esto obvia evidentemente la posibilidad de cuantificar las emisiones de procesos, si es que existen, así como también las emisiones fugitivas. Muchas veces hay equipo o maquinaria que a lo mejor no se utiliza tan seguido como una planta generadora de electricidad, ¿no? Tal vez operada con diésel, y como es un consumo muy pequeño y no necesariamente la persona que está llevando el cálculo tiene noción de que existe este equipo, pues evidentemente existe esta omisión. Entonces, es importante identificar las diferentes fuentes de información con base al protocolo y también con los responsables que tienen noción de las operaciones que realmente se están llevando a cabo en la empresa, ¿ok? Para evitar esta cuestión de las emisiones. En cuestión, por ejemplo, de consumos y datos de actividad, muchas veces no se llevan a cabo como tal los reportes de manera homogénea y cada responsable o data owner tiene su propio formato, su propia plantilla y no necesariamente determina si la información le pertenece a alguna ubicación o cuál es la manera en que está reportando la información, ya sea mensual o anual. ¿Ok? Y ves, es uno de los errores más comunes que se observa que simplemente porque las personas no están indicando si el reporte del consumo como tal es mensual o anual, se asume tal vez que un anual fue mensual, lo multiplicarán por 12 y completamente está cambiando de magnitud la cuantificación de las emisiones, ¿no? Es importante que las unidades que se están utilizando para llevar a cabo la cuantificación sean coherentes y también homogéneos entre ellos, ¿no? Porque muchas veces hay consumos de combustible que tal vez están en ciertas unidades y tal vez otros, por ejemplo, están en, no, por ejemplo, litros y tal vez otros estarán en metros cúbicos y hacen como tal el cálculo de las emisiones utilizando factores de emisión que no corresponden. Por ejemplo, tal vez el gas natural normalmente lo obtienen en metros cúbicos y utilizaron un factor de emisión que utiliza litros, ¿no? Entonces, directamente ya está erróneo como tal el cálculo y esto evidentemente cambia como tal el valor final que se está estimando. Algo que también sucede es que todo se tiene que documentar y tener evidencias de dónde proviene como tal la información para posteriormente llevar a cabo el cálculo, ¿no? Es muy común que ya sea por algún error humano de
transcripción como tal de la factura como tal de CFE al Excel donde están llevando a cabo la documentación, se va algún cero o se va alguna coma y esto directamente cambia como tal el consumo. Entonces, es esencial tener como tal las pruebas que respalden los datos y en el ejercicio de verificación no confiar directamente en el Excel que te están mostrando como si fuera el agregado. Tienes que ir a la fuente básica, la fuente clave, que es, por ejemplo, esa factura de CPE, revisar mes a mes para evitar como tal estos errores que son de los más típicos y son los más comunes, ¿ok? Y finalmente, por ejemplo, en el caso de viajes, particularmente viajes de transporte, es importante utilizar, por ejemplo, eh, alguna homologación, ya sea que sean distancias sencillas cuando están calculando, por ejemplo, los viajes de negocios, porque muchas veces por esta falta de indicar si la documentación, ya sea es un viaje sencillo o redondo y todo lo compilan en un mismo archivo, es posible que se puedan asumir, por ejemplo, supuestos incorrectos. Por ejemplo, a ti te pueden dar viajes sin darte las distancias o tal vez te puedan dar la información de los viajes indicando trayecto A, trayecto B y la distancia tú no sabes si es una sencilla o doble. Y como está todo combinado, muchas veces por esta cuestión de inexperiencia en la parte de verificación, no se valida si es sencillo o doble, se multiplica tal vez todo por dos y algunos ya eran tal vez distancias de ida y de regreso y también directamente cambia como tal la magnitud de las emisiones que se están calculando, ¿no? En el caso de los factores de emisión, evidentemente es importante, número uno, tener siempre como tal el respaldo de todas las fuentes que se están utilizando y los años a los cuales se les está otorgando dicho valor para utilizar como tal el factor de emisión, ¿no? Es bien común, sobre todo, por ejemplo, cuando utilizan estas tablas, ya sea de Reino Unido, DEFRA, o incluso la misma calculadora del CINIF, en su lista como tal de los factores de emisiones, como se tienen que hacer ciertas transformaciones de las unidades para poder utilizarlo, es muy común que existan errores al seleccionar la unidad incorrecta, ¿ok? Por ejemplo, puedes utilizar toneladas en vez de kilogramos, pero directamente puedes utilizar litros en vez de metros cúbicos, etcétera, ¿no? Y particularmente, por ejemplo, si están utilizando la calculadora del CINIF para obtener los factores de emisión, los factores de emisión evidentemente no son tan directos, entonces tiene que ser transformación con poder calorífico, ¿no? Etcétera. Es muy importante cuidar todo el tema de las unidades. Es también importante que, como comentaba al inicio, el factor de emisión corresponda al año que nosotros estamos intentando reportar, ya que muchas veces se cree que pues, el factor de emisión es un valor y este no cambia a través del tiempo, pero la realidad es que nos corresponde a nosotros, ya sea como calculadores de emisiones, así como también verificadores, validar que el factor de emisión que se esté utilizando es el más actualizado posible hasta el momento, ¿no? Y particularmente lo comento por esta situación que sucede en México, donde normalmente el factor de emisión, por ejemplo, de electricidad, de CFE, se presenta al público a final de marzo, ¿no? Y evidentemente la cuestión de las referencias es clave. Ustedes tienen, al momento de llevar a cabo su Excel para cuantificar la huella de carbono, tienen que hacer el ejercicio para que cualquier persona, independientemente de si es de la empresa o no, sea capaz de tan solo recibiendo el archivo entender todo su proceso de cálculo. Y entre más transparente sea y entre más ordenado y bonito, si lo quieren ver así, sea, va a ser muy fácil que ustedes directamente puedan detectar errores antes incluso de una verificación. Y ya en la cuestión, por ejemplo, de los cálculos, es importante vincular como tal, si es posible, los factores de emisión de manera clara en su memoria, porque muchas veces no está directamente relacionado o lo escriben y esto influye obviamente en errores humanos que se pueden evitar si directamente, por ejemplo, si usas Excel, vinculas las celdas. Ya si obviamente utilizas plataformas para el cálculo de las emisiones, esto sucede en automático, ¿no? Pero si estamos nosotros empezando como tal en este archivo de Excel, es importante vincular lo más posible las celdas para no tener que estar cambiando muchos valores, ¿no? El archivo de memoria de cálculo es importante que se detalle, ¿no? Incluso esta documentación de la verificación como tal de la información.
como un quality assurance. Esto con la intención de que exista el registro de cómo estaba, cuáles fueron los cambios que se hicieron a raíz de la verificación, aunque sea interna, y posteriormente cuál es ahora el cambio que sucedió, todo con la intención de tener también control de los cambios en las versiones. Y finalmente, esto me remito al punto pasado. La información que se presente en su archivo, en su memoria de cálculo, en su reporte, debe ser autoexplicativa. Eso es súper importante porque nosotros nos hemos topado con archivos de Excel que vienen de empresas que tal vez internamente lo estaban haciendo y por simplemente no tener como tal esta noción, ¿no? De que va a ser validado por un externo, está retador entender. Y el simple hecho de que ya estés creándole retos a la persona que te va a estar validando, verificando la información, es muy probable que caiga en situaciones donde van a encontrar muchos errores. Entonces, entre más transparente y autoexplicativo sea tu archivo, va a ser mucho más fácil tanto para ti que lo estás haciendo como cálculo, así como también para los terceros que los van a revisar. Una vez que se tiene como tal recopilada la información, esta información que es autoexplicativa en el Excel, es importante también compartirlo y transmitirlo, ¿no? A las diferentes partes que formaron parte del proyecto, pero sí es posible incluso con toda la comunidad como tal de la empresa. Y este inventario como tal de misiones, pues evidentemente tiene que estar alineado a los objetivos planteados, es decir, debe cumplir, si estabas enfocado en medir solamente el alcance 1 y 2 parte de 3, pues cumplir todo lo que se tenía al inicio como tal del proyecto. La huella de carbono, pues evidentemente se tiene que presentar con base a los tres alcances, ¿no? Y muchas veces se puede observar en reportes de sostenibilidad que las personas, pues tal vez ya sea por esta cuestión de greenwashing o miedo a presentar la información porque creen que su valor es muy alto, ¿no? Tienden a seleccionar, ni siquiera presentan como tal el alcance 1 completo o el alcance 2, incluso que es electricidad completo, seleccionan, ¿no? Pues de electricidad solo quiero mostrar las emisiones de mi ubicación tal, no de las 10 ubicaciones. O del alcance 1 solo quiero mostrar las categorías de combustible, gasolina, diésel de mis vehículos y no voy a poner lo otro, ¿no? A pesar de que tienen la información. Entonces, desde ahí ya está habiendo un error en la comunicación y evidentemente esto puede caer también en errores como tal de greenwashing por estar maquillando la información, siendo que se tiene como tal de manera muy clara y transparente cuáles son los valores. Es importante también aquí, y esto entre más experiencia vayan tomando ustedes en la cuantificación de emisiones, lo pueden detectar directamente en un reporte de sostenibilidad que no está bien reportado o que no ha sido redactado por alguien que tiene expertise en esta materia, porque evidentemente es importante con base a las nuevas frameworks de reporte, indicar por categoría con base al protocolo de gases de efecto invernadero, cuáles son las emisiones que se están contabilizando. De nada sirve, por ejemplo, presentar solamente un valor de alcance 1, ¿no? Y suponiendo que se están seleccionando ciertas categorías, no se están, por ejemplo, tal vez presentando las 4, a pesar de que aplican. Y evidentemente esto abona a que exista, por ejemplo, pues cierta desconfianza en la información. Entre más transparente sea como tal comunicado esta información, mucho más creíble va a ser el ejercicio. Evidentemente, si haces una verificación, esto ya tiene la palomita, pero para el caso de las personas que no tienen como tal una verificación externa, es importante que abonen a la comunicación lo más transparente posible para no caer en ciertos temas de greenwashing, ¿ok? Bueno, estos son algunos de los como consejos que nosotros hemos identificado que son pertinentes para el tema de la verificación porque tienden a caer en muchos de los errores o fallas en la práctica de clientes o incluso de otros como tal colegas que tal vez estén llevando a cabo el ejercicio de la huella de carbono, ¿no? Para seguir con esta temática de qué hacer con la información una vez que nosotros ya medimos, incluso ya verificamos, validamos que la información está correcta, está completa, con base al protocolo, ya lo tenemos todo claro, es importante ahora establecer un objetivo de reducción de emisión. Como les comentaba, no basta con medir, no basta con verificar, no basta que sea exacto el número, necesitamos ahora hacer algo con este valor. Y esto radica en identificar, por ejemplo, cuál es la contribución que nuestra empresa va a tener para llevar a cabo su, pues,
su lucha contra el cambio climático, ¿no? Y eso está directamente relacionado con lo que se estipula en los objetivos basados en ciencia. A raíz de la firma del Acuerdo de París, como comentaba, las naciones, pero incluso también las empresas se han comprometido a reducir por lo menos el 42% de las emisiones para el año 2030 e incluso se está buscando alcanzar las emisiones netas para el año 2050. Esto implica que si tú, por ejemplo, como empresa te quieres alinear a lo que estipula el Acuerdo de París, tendrías que determinar objetivos de reducción de emisiones basados en ciencia, es decir, los Science-Based Targets en inglés. Y la iniciativa, por ejemplo, de los objetivos basados en ciencia es quien determina todas las metodologías que aplican dependiendo del sector al que se le desea pues, establecer, ¿no?, este objetivo de reducción. ¿Qué es lo que implica para nosotros, pues evidentemente, tener un objetivo de reducción alineado a la ciencia e incluso abonar a llegar a las cero emisiones netas? Nosotros, evidentemente, tenemos muy claro que si tal vez implementamos paneles solares, podemos tener acceso a energía renovable, ¿no? Y estamos disminuyendo el consumo de la energía eléctrica convencional de CFE y esto va a abonar, por ejemplo, a mi reducción de alcance 2. Y si hacemos alguna transición, por ejemplo, en nuestra flotilla de vehículos, si son de diésel combustible, tal vez abonamos a híbridos o algunos eléctricos, o en el caso, por ejemplo, de nuestros equipos que tal vez están operando directamente con combustibles fósiles, los electrificamos, pues evidentemente estamos abonando a una reducción de emisiones. Esto forma parte de un plan de acción climático, por ejemplo, para llegar a cabo a este objetivo a corto plazo de las 42% de emisiones que se tienen que reducir. Pero ya hablar de las cero emisiones netas, por ejemplo, para el año 2050, implica que nosotros tenemos que intentar reducir por lo menos el 90% de nuestras emisiones que estamos generando con base en nuestra línea base, que puede ser nuestro primer inventario de gases de efecto invernadero. Y adicional, va a ser importante que las emisiones remanentes, okay, residuales, perdón, tengan que ser hasta cierto punto compensadas con créditos de muy alta calidad, normalmente relacionados con soluciones basadas a la naturaleza, debido a que este secuestro de las emisiones tiene una larga permanencia, por lo menos 100 años. Entonces, nosotros podemos partir de nuestro estado actual, donde estamos generando emisiones, ¿no? Y por eso se presenta como, pues, esta cajita, ¿no? Nosotros tal vez nos encontramos aquí en 2025, no hemos hecho nada, y si seguimos de esta manera, como un escenario de status quo, sin hacer nada, ya sea que nos comportamos a través del tiempo de manera similar, o incluso incremente, porque definitivamente si nosotros estamos buscando crecer, esto va a implicar que si no cambiamos nada, vamos a necesitar más combustible fósil, más servicios, etcétera. Entonces vamos a incrementar nuestras emisiones. Si nosotros nos estamos enfocando en alinearnos a la ciencia climática, es decir, ya medimos nuestra huella de carbono, pero también estamos buscando, por ejemplo, determinar nuestro objetivo de reducción alineado a la ciencia, ya sea una reducción. Si empezaste en 2020 de un 4.2% anual, tal vez si empezaste en 2024, 2025, un 7% anual, por ejemplo, para que 2030 tú logres este 42% de reducción, implicaría que año con año pues tienes que llevar a cabo la implementación de medidas que abonen a esta reducción de emisiones, que puede ser por eficiencia energética, electrificación de equipos que antes usaban combustible fósil, sustitución, ¿no?, de electricidad convencional por energía renovable, también incluso disminución como tal del consumo de electricidad, aun y cuando sea renovable. Y esto nos va a abonar a que nosotros vayamos comportando de esta manera, vamos reduciendo como tal nuestra carga de emisiones y cada vez pues estamos siendo mucho más eficientes. Hay un punto donde por más que nosotros queramos, tal vez sea imposible llevar a cabo esta última reducción de emisiones, ya sea, número uno, porque la inversión como tal no hace sentido, tal vez pueden ser múltiples billones para reducir bien 100 toneladas, 10 toneladas, realmente no hay como este costo-beneficio. Y es por eso que la iniciativa de objetivos basados en ciencia indica que hasta el 90% de las emisiones deberían ser reducidas y el resto, el 10%, son estas emisiones residuales que nosotros podemos llevar a cabo
por medio de una compensación con créditos de alta calidad que normalmente está enfocada en soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Entonces, si nosotros estábamos en este punto, pero ese último 10%, que son las emisiones residuales, nos accedemos a la financiación climática de estos proyectos, soluciones basadas en la naturaleza, que abonan al 10%, es que nosotros podemos, pues evidentemente, mitigar este 10% e incluso ir más allá de lo que nosotros necesitamos para considerarnos hasta carbono positivo. Aquí es muy importante en el término de carbono positivo, carbono negativo, porque actualmente en Europa hay una nueva regulación que va en contra de todas estas green claims. Entonces, es muy importante alinear también, si nosotros queremos comunicar nuestros esfuerzos a pues al léxico como tal que está aceptado a nivel internacional para evitar caer en prácticas de greenwashing, ¿no? Evidentemente puede sonar muy bonito y puede influir a que ciertos consumidores tal vez decidan acceder a la compra de ciertos productos a una empresa porque tiene como este uso del lenguaje y no necesariamente lo estén llevando a la práctica de forma correcta. Entonces, si nosotros queremos hacer las cosas bien o lo más alineado a los estándares internacionales, es importante cuidar también la forma en que nosotros comunicamos nuestra transición hacia este escenario de cero emisiones netas. Si nosotros ya tenemos, por ejemplo, este objetivo de reducción, finalmente, pues la pregunta es cómo es que nosotros podemos reducir las emisiones, ¿no? Y esto está súper alineado con un plan de acción climático. Esto, así como identificamos como tal las fuentes de emisión para medir, también es importante identificar cuáles son nuestras fuentes críticas generadoras de emisiones. Y aquí directamente ustedes pueden utilizar el principio de Pareto, donde el 20% de las categorías o de los, por así decirlo, equipos, nos van a estar generando a nosotros más del 80% de las emisiones, o el 20% de nuestros proveedores nos van a estar generando el 80% de nuestras emisiones. Considerando que nosotros ya identificamos esas fuentes críticas generadoras, es importante obviamente jerarquizar las estrategias. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de la categoría, asumiendo que tengo una flotilla muy grande de vehículos, ¿no? Y es la fuente principal de generación de emisiones, suponiendo que tengo una empresa de flotilla y tengo que hacer todo este servicio de transporte. Evidentemente, hay diferentes maneras en que yo puedo reducir las emisiones de mi categoría de fuentes móviles. La más costosa, evidentemente, va a ser sustitución 100% de mi flotilla por vehículos, tal vez eléctricos, operados o cargados con 100% energía renovable, paneles solares, ¿no? Pero antes de llegar a ese punto, que va a ser obviamente el que más inversión va a requerir, nosotros podemos hacer ciertas actividades que a lo mejor son de bajo costo o de costo nulo, que radican, por ejemplo, en capacitación a nuestros choferes para que manejen de la forma más, eh, menos agresiva posible, validar, por ejemplo, que la presión en las llantas de toda nuestra flotilla siempre esté óptima para disminuir como tal el consumo de combustible, garantizar, por ejemplo, que el uso de nuestras llantas sean de calidad premium, tal vez no necesariamente ciertas marcas que son mucho más baratas, por así decirlo, o tal vez extranjeras que tienden a acabarse muy rápido y tienen este forzamiento de rodamiento mucho más alto y esto implica que de cierta manera impacta en el consumo de combustible. Posteriormente puede haber una transición escalonada tal vez de los equipos, de nuestras flotillas, para poco a poco llegar a ese punto ideal donde 100% de nuestras flotillas van a ser eléctricas operadas con energía renovable, ¿no? Incluso esta cuestión de operar con energía renovable implica un cambio también en la infraestructura como tal de, pues, incluso del país o dependiendo de dónde se utilicen. Entonces, no es que algo que suceda en corto plazo. Entonces, esto radica en la jerarquización. No necesariamente todas las opciones que ya están disponibles van a ocurrir directamente. Es importante planear. También, no todas estas medidas van a tener el mismo potencial de reducción, es decir, no van a abonar de la misma manera a disminuir las emisiones que nosotros estamos generando. Tal vez, por ejemplo, el cambio de comportamiento de pues estas capacitaciones a los choferes abonarán en la reducción,
3-5% de las emisiones que podrían actualmente ser generado versus este 100% que podría alcanzarse si nosotros tenemos 100% de nuestras flotillas eléctricas operadas con paneles solares, ¿no? Finalmente, también es importante en este punto, es parte de la estrategia de jerarquización. Nosotros podemos, por ejemplo, transicionar a vehículos híbridos o vehículos completamente eléctricos, por ejemplo, en este caso, y pueden estar directamente utilizando energía convencional de CFE. Entonces, sí hay un cambio en la reducción de emisiones por electrificación, pero evidentemente no es el cambio total, dado que nosotros seguimos utilizando energía convencional. Entonces, incluso en las estrategias como tal de jerarquización, hay cambios de combustible, tal vez pasar de gas natural a validar la posibilidad de biogás, ¿no? O de algún combustible, por ejemplo, de diésel, pasarlo a gas natural, etcétera, ¿no? Con la intención de disminuir de cierta manera, poco a poco, la generación de emisiones. Finalmente, estas medidas tienen un costo. Hay algunas que están enfocadas en capacitar o directamente hacer ejercicios de mantenimiento que podrían indicarse como costo cero porque ya se tiene como tal al personal, ya se tienen como tal los procesos, pero habrán otras donde va a ser necesario llevar a cabo pues una inversión mucho mayor y pues puede que el impacto en la reducción sea muy alto o puede que no lo sea de esta manera. Entonces también esta cuestión de la identificación de costos nos permite a nosotros saber pues cuál es realmente el costo de abatimiento, es decir, cuánto a nosotros nos va a costar la reducción de cada tonelada de dióxido de carbono equivalente que nosotros reducir para alcanzar nuestro plan de acción climático, es decir, nuestra ruta de descarbonización. En teoría, si ustedes parten, por ejemplo, de un inventario de gases de efecto invernadero, midiendo ya sea su alcance 1 y 2, aunque no tengan el 3, este ejercicio se puede hacer directamente en sus propias operaciones, pero también, evidentemente, vale mucho la pena medir su alcance 3 porque es muy probable que ahí se genere más del 70% de las emisiones, ¿ok? Pero dependiendo de su línea base y dónde se están generando como tal las emisiones, es que nosotros podemos determinar las diferentes, pues, acciones de reducción de emisiones que podemos desplegar con la intención de poco a poco llevar a cabo la reducción de las que va desde cambio de comportamiento, la eficiencia operativa, hacer cambios estratégicos en la cadena de valor, así como también toda la cuestión de electrificación, energía renovable y posteriormente, tal vez para las emisiones residuales, llevar a cabo la financiación climática de soluciones basadas en la naturaleza. Un plan de acción climático, por ejemplo, una ruta, 2026-2030, implicaría, por ejemplo, ya en la práctica que ustedes tuvieran a 5 años esta visión, ¿no? Donde el primer año, por ejemplo, 2026, puede estar enfocado en determinar las bases de su inventario como tal, de su huella de carbono, de los 3 alcances, pero también definir al equipo, al comité de envasadores climáticos que nos va a ayudar a no solo llevar a cabo la medición, porque la medición es realmente el primer paso, va a ayudarnos a determinar como tal esta estrategia o jerarquización de las posibles medidas para los diferentes equipos o categorías que resultaron críticas para nosotros. Es importante también en este como primer año, primer SAGE, determinar las políticas que internamente se deberían seguir y los procesos con la intención de que también esta estrategia de reducción de emisiones pueda ser abonada y apoyada por cada uno de los colaboradores de la empresa. Es muy importante aquí también señalar que si bien puede haber una persona que es el experto que va a estar llevando a cabo el cálculo de la huella de carbono, se necesita un equipo que influya como tal en el comportamiento de los demás y se necesita también el apoyo desde dirección para que los diferentes departamentos y colaboradores lleven poco a poco esa transición a esta toma de decisiones basadas en la reducción de emisiones, así como también cada departamento puede empezar a influir en la identificación de medidas que pueden ayudar a la reducción de emisiones, porque evidentemente ellos son los que conocen su operación, ya sea directamente en producción, pero también el departamento de abastecimiento, el departamento de talento humano, etcétera. Todos pueden abonar como tal en este ejercicio de reducción de emisiones.
Posteriormente, una vez que ya se tiene bien mapeado, ¿no? ¿Qué es lo que se debería hacer para los siguientes, por ejemplo, 5 años y alcanzar nuestro objetivo para reducir el 42%, por ejemplo? Viene a cabo ahora sí la implementación de las medidas hasta cierto punto rápida, que tiene que ver con estas medidas que son tal vez de bajo costo o que influyen en cambio de comportamiento o programas para mejorar la gestión de los residuos, acompañar a nuestros proveedores para que nuestros proveedores no solo midan también su huella de carbono, sino también establezcan un plan de acción climático, etcétera, ¿no? Y finalmente, esto es lo que se observa en la práctica, es que para el año tal vez 3, 4 o 5, ahora sí lleva a cabo el despliegue de medidas que requieren un poco más de inversión, dado que estos proyectos tienden a esperarse, por ejemplo, a que los activos de la empresa lleguen a su vida útil o se desprecien completamente. Y evidentemente es importante alinear también nuestro plan de acción climático a estos cambios en los activos, ¿no? En el inventario de los equipos para que sea lo más estratégico posible y en vez de que se compren tal vez ciertos productos solamente porque son más nuevos o más baratos y ya es momento de cambiar, haya una decisión estratégica abonando a la reducción de emisiones. Y finalmente, ¿cómo es que ustedes podrían trabajar el año 2026, por ejemplo, asumiendo que ya llevan a cabo el ejercicio de la huella de carbono, alcance 1 y 2? Bueno, podrían enfocarse este año en la medición del alcance 3 completo. Y en dado caso que todavía no lo hagan, bueno, pues sería un buen año para empezar a llevar a cabo la medición. Particularmente, como saben, a partir de este año entra en vigor el reporte de las normas de información en sostenibilidad, que esto implica que en las notas de los estados financieros de las empresas que tienen que hacer como tal dictámenes fiscales, se tienen que presentar información acerca de indicadores básicos de sostenibilidad y dentro de estos indicadores básicos de sostenibilidad ambientales se presenta la información de la huella de carbono. Para este primer ejercicio, que habla acerca de la información financiera del año 2025, basta con tener la información del alcance 1 y 2 para reportar en las notas de los estados financieros, pero para el siguiente año, es decir, en 2027, reportando el año 2026, va a ser importante ya ahora sí presentar la información de nuestras emisiones del alcance 3. Entonces vale la pena empezar a prepararse para este ejercicio, ya sea que ustedes necesiten como tal presentar la información con base a las NIS o en dado caso en que quieran alinearse con base a estos requisitos de transparencia, comunicación de información, porque evidentemente poco a poco va a ser una solicitud, por así decirlo, estándar para todos, así como hacemos nosotros nuestra declaración anual de impuestos, pues lo mismo va a suceder con el tema de la información de sostenibilidad. Parte también de lo que se sugiere es el despliegue de este comité de acción climática para que apoyen también en el diseño como tal de la estrategia. Es muy retador para una sola persona llevar este tipo de proyectos. Entonces, entre más involucrados estén los diferentes equipos de trabajo en la empresa, evidentemente va a ser mucho más holístico todo el ejercicio. Se sugiere también que si pueden en este año 2026 empiecen con la definición, por ejemplo, de políticas climáticas para que poco a poco vayan integrando este ejercicio a lo largo de toda la organización como tal. Y finalmente, dependiendo de cuándo ustedes hagan el ejercicio de definición de presupuesto para el siguiente año, es importante también, obviamente, haberlo trabajado antes para que cuando llegue el momento de determinar qué es lo que se necesitaría de inversión en los siguientes años, ustedes puedan responder cuánto se necesitaría y cuál sería el impacto en cuestión de reducción de emisiones. Finalmente, para cerrar como tal esta presentación, es muy importante llevar a cabo la comunicación de nuestros resultados lo más apegado posible al protocolo de gases de efecto invernadero, lo más apegado posible también a estos estándares internacionales de comunicación de progreso de resultados para evitar caer en estas prácticas de lavado verde o greenwashing, que tiene mucho que estas prácticas, ¿no? De seleccionar la información o los números o las ubicaciones para que en el reporte, en teoría, según las personas que lo están publicando, se vea lo más bonito posible. Pero cuando una persona tiene un poquito más de callo o experiencia, directamente se pueden detectar desde el reporte y la forma en que se presenta la información que hay ciertas fallas en la misma. Entonces, si esta información va a ser posteriormente revisada, ya sea por instituciones financieras o por clientes,
pues hay que intentar mitigar este riesgo, ¿no? De caer en estas prácticas de lavado verde. O incluso, por ejemplo, cuestiones de ONGs donde hacen ciertos, este, pues, mensajes, ¿no? Que podrían dañar incluso hasta la reputación de la empresa. Finalmente, como les comentaba, existen estas normas de información de sostenibilidad en México que entran en vigor a partir de este año para la información del año 2025. Y muchos de los indicadores básicos de sostenibilidad que nosotros necesitamos para alinearnos a estas NIS, realmente, bueno, obviamente están alineadas al Global Reporting Initiative, pero también evidentemente están súper relacionados con la información que nosotros necesitamos para medir nuestra huella de carbono. Entonces, ustedes quieran reportar este año su información de sostenibilidad con base a GRI o incluso con base a las NIS, directamente el ejercicio de la medición de la huella de carbono les va a ayudar mucho porque más del 80% de la información lo van a obtener al hacer este ejercicio como tal. ¿Ok? Y pues bueno, por mi lado sería todo. No sé si existe alguna pregunta. Muchísimas gracias, Meli. Muchísimas. Déjame decirte que tuvimos un chat bastante activo, pero sabes que mucho de la mano de estas preguntas tienen que ver con la medición de la huella del carbono. Para esto, yo creo que sí considero oportuno si tú les puedes platicar un poquito acerca del curso que tienen en Puerta en Sin Carbono para todos aquellos que tienen bastante interés en seguir trabajando este tema, Meli. Ujú. Claro que sí. De hecho, nosotros la siguiente semana, el 13 de enero, vamos a dar inicio a nuestro curso ya enfocado en la medición como tal técnica de la huella de carbono y cada uno de los pasos, por así decirlo, que les estuve presentando el día de hoy, los vamos a ver a mucha más profundidad. Este curso está acompañado, evidentemente, así como les presenté el ejemplo de la industria de alimentos, bueno, con ejemplos, casos prácticos como tal en las clases, así como también un proyecto integrador final, ¿no? Que es parte de lo que se necesita para que las personas puedan acreditar nuestro curso. Entonces, les puedo compartir el link de registro si les interesa y también mis datos por si quieren alguna pregunta ya particular, ¿no? Sí, sí, Meli, por favor, creo que es muy importante y complementar esta parte del curso que ofrece Sin Carbono, porque como les comentaba, nosotros trabajamos en alianza con ellos. Yo también ya tomé este tipo de Mm, curso con Sin Carbono y la verdad es que esta información que se ve en este curso se complementa muchísimo en ese tipo de exclusivo, ¿no? Y nada más como parte de esta alianza que nosotros tenemos. De lo que comentaba el ingeniero Luis Fernando al inicio, tenemos varias promociones, pues ustedes se animan a inscribirse tanto al curso de Sin Carbono como al diplomado que tenemos en Nubia con las siguientes opciones. La primera es que si se inscriben al curso de Sin Carbono, pueden obtener un acceso gratuito a cualquier curso el de su elección del diplomado en gestión ambiental que les presentamos hace un momento. O también, si realizan la inscripción al curso de huella de sin carbono, pueden obtener un descuento del 10% si deciden inscribirse al diplomado completo de gestión ambiental que tenemos aquí en Nubia Consultores. O bien, si ustedes prefieren hacer la inscripción a este curso de sin carbono, de huella de carbono que nos está mencionando Meli, y además al diplomado en gestión ambiental de Nubia, van a tener una cortesía en el diplomado ambiental de nosotros, es decir, que van a poder entrar dos personas por el precio de uno y adicional van a tener acceso gratuito a todos los webinars que tenemos este año programados en temas de seguridad y trabajo. Entonces vamos a ver a lo largo de todo el año estos temas de las normas y ustedes también tendrían acceso gratuito a todos esos cursos. O bien, si nada más les interesa inscribirse al diplomado de gestión ambiental que tenemos en Nubia y realizan su pago a más tardar el día 15 de enero, vamos a respetarles el descuento del 10% y el acceso gratuito a todos los webinars en tema de seguridad y trabajo. En un momento les comparto en el chat en lo que Meli envía la información del curso de huella de carbono, pues los datos para que nos puedan contactar si es que ustedes así lo deciden. Ahora, otro tema importante, estaba revisando en el chat que preguntaban
muchísimo acerca si va a quedar grabada esta presentación y se les va a compartir. La presentación como tal no la vamos a compartir, lo que presentó Meli, pero en nuestro Facebook o en nuestro YouTube, ahí podrán observar esta transmisión, ¿no? Ahí la vamos a subir para que quede disponible para todos ustedes. Y bueno, ahora sí podemos iniciar con la parte de las preguntas. Bueno, otro dato, si los que estaban preguntando acerca de las constancias sobre esta presentación, si se las íbamos a otorgar, sí se pueden otorgar, pero tienen que realizar un pago de 480 pesos y realizar una evaluación y aprobarla. En este momento les envío el procedimiento para los que queden interesados. Y bueno. Vamos a iniciar, Meli, con una serie de preguntas, si me haces favor. Y Sí. por acá recibimos algunas cuando hicieron la inscripción del formulario y la mayoría se resumía en si nos podrías compartir algún ejemplo claro para poder aplicar la descarbonización en una empresa, ya que muchísimos se encontraban como con la situación de que no lo ven tan bien o los altos directivos les ponen bastantes trabas a este tema. Si les podrías dar alguna sugerencia como poder inducir con esta información dentro de sus corporaciones. Ujú. Ahí la primera, pues, pregunta que a mí me gustaría conocer si lo pudieran comentar en el chat, ¿no? Porque depende del tipo de empresa, yo diría las tácticas que les podría sugerir para convencer a los altos directivos. Pero, por ejemplo, de las que se me vienen ahorita a la mente de cómo empezar esta cuestión. No sé si la empresa tal vez tenga como tal acceso a fuentes de financiamiento, pero directamente los bancos, llámese obviamente Banorte, HSBC, Santander, si lo revisan en sus sitios, ellos ya están alineados a la ciencia climática. Y esto implica que están buscando que sus clientes también, al hacer uso de su financiamiento, abonen a esta reducción de emisiones. Porque para las instituciones financieras, la categoría que más les abona o más les genera emisiones son sus clientes. Entonces, directamente, si tu empresa tiene acceso a algún financiamiento por algún banco de México, independientemente de que sea extranjero o por ejemplo, Banorte, ¿no? Ya ellos están alineados a la reducción de emisiones y sí o sí les están pidiendo esta información. ¿Qué consecuencias tiene si tú como empresa no mides la huella de carbono, no reduces las emisiones? Directamente hay puntos de aumento como tal en el costo de la tasa, no intereses a los créditos que te van a estar otorgando. Y en su defecto, si llevas a cabo como tal estrategias de reducción de emisiones, hay puntos de reducción o de ahorro en beneficio en los intereses que te van a cobrar. Ese es directamente una de las argumentos que directamente son operativos, ¿no? Te va a generar un ahorro dependiendo del crédito que tú estés solicitando. En segundo punto está la cuestión, por ejemplo, de crecimiento comercial o ventas. No sé si tengas, por ejemplo, desde tu empresa algún cliente que sea multinacional o formes parte de alguna cadena de valor de alguna empresa pues ya grande que le llaman las empresas ancla, pero si tú dependiendo de tu sector y si haces alimentos, si formas parte de la cadena de valor de Coca-Cola, de Pepsi, pero también de industria automotriz, de Toyota, de Honda, de Michelin, pero si estás también en la de químicos, de Pfizer o incluso de farmacéuticos, perdón, de farmacéuticos Pfizer, de los que se vienen, por ejemplo, de cervecería Modelo o también Cuauhtémoc Moctezuma, Heineken, independientemente la empresa grande con la que tú trabajes, Bimbo, Cemex, ellos ya están alineados a la ciencia climática y directamente puedes tú validar en el panel de la iniciativa de objetivos basados en ciencia cuáles son las empresas, por ejemplo, mexicanas o extranjeras que están alineadas a la ciencia y que directamente sí o sí te van a estar solicitando esta información. A lo mejor directamente no te la solicitan por un mail, dame tu huella de carbono, porque a lo mejor tienen 10,000, 15,000 diferentes proveedores, pero muy probablemente esta información ya te la están haciendo, la están utilizando para evaluarte a ti como proveedor y el riesgo que implica trabajar contigo como proveedor, ya sea a través de las plataformas de EcoVadis, a través de la firma de su código de conducta, a través de cuestionarios particulares, a través, por ejemplo, de estas auditorías tipo Sedex Smita, ¿no?
Entonces, sí es importante, desde el punto de vista comercial, si quieres seguir vendiendo, así como para vender tienes que tener un estatus positivo en el SAT, bueno, pues para seguir vendiendo empresas que están alineadas a la ciencia, tienes que tener un plan de reducción de emisiones, ¿no? Perfecto, Meli. También nos preguntaban que quiénes verifican la huella de carbono y si ustedes como sin carbono pueden realizar estas mediciones. Para el tema, por ejemplo, de la verificación, existen los organismos verificadores oficiales, ¿no? En la página de gobierno existe la lista como tal. Nosotros actualmente nos estamos dando de alta como organismo verificador, pero todavía no lo somos. Pero, por ejemplo, me parece que Lubia tiene de aliado también a Sustentablemente. Ellos Ujú. son un organismo verificador y directamente ellos pueden apoyarles. ¿Existe un padrón para poder observar a estas personas, estos organismos? Sí, sí, exacto. De hecho, a ver, se los puedo ahorita revisar. Al año pasado habían solamente como menos de 10 empresas, o sea, son poquitas los organismos verificadores, ¿ok? Ok. Mientras, si quieres, vamos mencionando otra pregunta. Dice así, si un factor de emisión de un combustible no se ha actualizado desde el 2019, ¿puedo utilizar ese mismo para este año? Ujú. Sí, sí, realmente ustedes están validando en la página donde sí existió una actualización y el factor de emisión no ha cambiado, está correcto utilizarlo porque es hasta el momento lo que pues mejor se tiene. Pero sí es importante en su descripción como tal de la validación de los factores de emisión, escribir como tal esa nota. Se revisó en enero 2026 la fuente de emisión y aún se persiste el valor que data de 2019. Sí es importante hacer esta documentación o aclaración para que la persona que valide, ya sea de manera interna o externa, revise, ¿no? Que sí se hizo el ejercicio. Perfecto, Meli. Aunado a eso de factores de emisión, preguntan, ¿por qué los factores de emisión cambian según el país? Esto se debe particularmente en la cuestión de electricidad por el tema, por ejemplo, de la red eléctrica, ¿no? En el caso de México todavía está muy fuerte en el uso de combustóleo o de combustible fósil para las termoeléctricas, pero tenemos otros países, por ejemplo, Brasil, que utilizan más plantas hidroeléctricas, ¿no? Entonces, evidentemente, la forma en que ellos generan su energía eléctrica proviene de fuentes renovables y esto, por ejemplo, va a abonar a que su factor de emisión reduzca. Si nosotros, por ejemplo, estamos hablando de los combustibles fósiles, definitivamente existen otros procesos, ¿no? De refinamiento en los diferentes países que abonan a que la calidad como tal de los combustibles fósiles sean mucho mejores, ¿no? O tienen ciertas como combinaciones que abonan a que su factor de emisión sea menor, ¿no? Que también aplica mucho para el caso de Brasil, ¿no? Que tiene ciertas combinaciones, pero también en Europa. Entonces sí es importante revisar con qué país nosotros estamos operando para que el factor de emisión sea lo más adecuado posible. Gracias, Meli. Nos preguntan también si existe una calculadora única para realizar este tipo de cuestiones del conteo de huella de carbono. ¿O cuál es Mm, la que ustedes utilizan? Bueno, nosotros, por ejemplo, como Sin Carbono, apoyamos a las empresas a llevar a cabo la medición como tal de su huella de carbono. Y también tenemos una plataforma que directamente, una vez que ya se tiene como tal validado todo el tema de los límites organizacionales de la empresa, las fuentes de emisión que le aplican a la empresa, se habilita la plataforma con las características ya personalizadas de la misma para que suban la información y directamente se calcule. Ahora bien, en México, por ejemplo, el CINIF, sí, sí, exactamente. O sea, se tiene que revisar porque obviamente se tiene que validar, es un servicio de consultoría, pero aquí es importante aclarar, el CINIF lanzó el año pasado un Excel que podrían utilizar ustedes para obtener los cálculos. Aquí el tema con este tipo de pues ejercicios que son gratuitos, habilitados, ¿no? Para calcular, es que evidentemente el ejercicio de validación, ¿no? De las fuentes de emisión, que es lo previo, no se ha hecho. Entonces, ustedes pueden, como un primer saque, utilizar este tipo de calculadora
pero sí sugeriría que por lo menos lleven a cabo este ejercicio, por lo menos con base al protocolo de definir los límites organizacionales, las ubicaciones y por ubicación llevar a cabo el cálculo. Perfecto, Meli. Es que por ahí había un micrófono abierto. Pero bien. Vamos a ir cerrando ya con alguna última pregunta. Yo creo que va respecto a lo último que mencionabas sobre los NIRS y la obligatoriedad que va a haber, ¿no? Preguntan si va a ser obligatorio entonces este año que se empiece a reportar la huella de carbono. Aquí, por ejemplo, sí, obviamente tendrían que revisar con su contador o la persona que lleva el tema de finanzas, ¿ok? Para el tema, por ejemplo, de las normas de información financiera, caen las empresas que tienen que hacer dictámenes fiscales, por ejemplo, a mitad de mayo. Evidentemente, todas las emisoras, es decir, todas las empresas que cotizan en la bolsa, ya lo tienen que hacer, ¿no? Pues cotizan en la bolsa. Pero también las empresas que no necesariamente coticen en la bolsa, pero sí estén obligadas a generar estos estados financieros con notas o dictámenes fiscales, sí es de sugerencia que lleven a cabo también la presentación de estos indicadores básicos de sostenibilidad, que son 30. Hay 16 que son medioambientales y el resto son sociales y de gobernanza. De hecho, la siguiente semana vamos a tener un webinar, si aquí me lo permiten, ¿no? Sí, Enfocado en claro, los Meli. niños para que pues, les podamos compartir si tienen un poquito más de interés en estas normas de información de sostenibilidad y todas las características para el momento que tengan que reportar. Perfecto, Meli. Ya compartiste tu LinkedIn por aquí, ¿verdad? Para nada más Sí, repostearlo. ajá, sí, Y les paso de... tenerlo y compartírselo a la audiencia por si gustan seguir en contacto para que ya vayamos cerrando pues la sesión del día de hoy. Pues agradecerle muchísimo a todos por su presencia, su saber quedarse con nosotros pues esta mañana. Ya por ahí tenemos, la Meli acaba de compartir sus datos por si ustedes quieren seguir en contacto con todo eso, seguir en las redes, ya ven, es un, un máster en este tema. También les comparto un número de contacto por si gustan informes acerca de nuestro diplomado en gestión ambiental y si gustan hablar con nosotros para decidir si se inscriben o no. Y también por último, si me lo permiten, les voy a mandar un enlace de un grupo de WhatsApp que tenemos donde nosotros compartimos información acerca de los webinars que vamos teniendo a lo largo del año por si gustan continuar acompañándonos. De mi parte, pues sería todo. Meli, no sé si quieras dar alguna info de cierre, alguna despedida a nuestra audiencia. Ah, perdón, es que no funcionaba. Pues muchísimas gracias a todos. Con mucho gusto, si tienen dudas particulares, ya sea de la medición o ustedes quieren tal vez incursionarse en este tipo de servicios, ¿no? Como consultores o quieren transicionar, con mucho gusto me pueden escribir a través de LinkedIn y podemos conectar. Perfecto, Meli. Sí, igual es un valor agregado que tienen cualquiera de los dos diplomados que ustedes puedan tomar tanto con Nubia como con Sin Carbono, de que va a ser pues es de alto grado y va enfocado justamente para apoyar a todos ustedes en esa área, ¿no? Que puedan pues, desde su propia trinchera explotar al máximo pues estas habilidades de gestión ambiental. Entonces, pues por nuestra parte es todo. Les agradecemos mucho y pues seguimos en contacto. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Gracias.